Un fuerte aplauso, por favor, para Juanjo Martínez. Buenas tardes, los que están en España, buenos días los que estén en América Latina. Un gusto estar aquí y agradecido a la Asociación de Estudiantes de Economía y Empresa por la invitación. Como hacían en la presentación, vamos a intentar hablar de dos temas donde, bueno, quizá no sea evidente la conexión entre los dos y como el comercio justo tiene su lugar precisamente en la unión de esos dos conceptos, ¿no? El comercio internacional por un lado y la reducción de la pobreza por otro. Concretamente vamos a intentar responder a estas preguntas durante la tarde de forma rápida. ¿Cómo debe de ser el comercio internacional para que pueda reducir la pobreza? Es decir, ¿siempre la reduce? ¿Solo en algunos casos? ¿Qué lo caracteriza? En segundo lugar, vamos a brevemente explicar lo que es el comercio justo. Y finalmente vamos a intentar ver dónde están los retos para este movimiento de comercio justo que tiene ya más de 60 años de historia. Entonces, respecto de la primera pregunta, lo primero que querría aclarar es el término de pobreza, porque es un término donde afortunadamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha cambiado la perspectiva hace unos pocos años y en lugar de hablar de la pobreza en términos de lo que ingresa o lo que no ingresa una familia, una persona, habla de lo que carece, de lo que necesita, de lo que le dista de poder cubrir sus necesidades básicas. De ahí que hoy en día la forma más habitual de medir la pobreza sea mediante lo que llamamos el índice multidisciplinar de la pobreza, que básicamente pretende, como se ve en la pantalla, medir cómo están cubiertas estas 10 necesidades básicas de las personas, ¿no? Y en base a ello, pues ya mediante una serie de índices compuestos se encuentran los indicadores concretos y los índices que permiten conocer cuántas personas están en situación de pobreza en un contexto determinado y a lo largo del tiempo. Desde que la pobreza se mide de esta manera, el número de personas que viven en situación de pobreza ha aumentado. Son más de las que se pensaba que había utilizando el método más tradicional de personas que tienen un ingreso inferior a 1,9 dólares por persona y día. Mediante aquella manera se estaba llegando, más o menos hace unos 4 o 5 años, a pensar que la pobreza estaba en torno a los 700 millones de personas, que se dice pronto, 700 millones de personas, y desafortunadamente la realidad está más bien por encima de los 1.200 millones de personas en situación de pobreza medido de esta manera. Y la concentración de la pobreza, si lo miramos en términos relativos, es decir, porcentaje de personas que viven en pobreza respecto del total de la población de un país, vemos que en el mapa mundi sale mucho color rojo concentrado en el continente africano. No creo que esto sorprenda mucho, pero es una evidencia muy clara. Por otro lado, si comparamos el mapa de dónde está el crecimiento demográfico en el mundo, resulta que las zonas donde el crecimiento demográfico es mayor, es fuertísimo, de hecho, también es en África. Unir las dos proyecciones nos lleva a pensar que en pocos años casi todas las personas que vivirían 4 de cada 5 personas que vivirán en situación de pobreza en el mundo estarán en el continente africano. Y esto es una alarma para, yo diría, todos los organismos multilaterales, todos los organismos internacionales y hasta diría que todos los gobiernos del mundo y todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo para poner atención, porque si no, esta situación no va a haber manera de reconducirla, si no se va trabajando desde ya. Bueno, yendo a la relación entre el comercio y la pobreza, si vemos cómo evoluciona la línea azul, que sería precisamente el número de personas que viven en situación de pobreza y que efectivamente ha ido reduciéndose con la medición que tenemos datos históricos, es decir, con la medición de 1,9 dólares de ingreso por persona y día, y sobreponemos la curva de la evolución de las exportaciones a nivel mundial, exportaciones de mercancías a nivel mundial, parece sí encontrarse un cierto comportamiento explicativo, ¿no? Parece sí haber una correlación alta entre cómo se comporta una y cómo se comporta la otra función. Sin embargo, si esto, en vez de mostrarlo de forma genérica y a lo largo del tiempo, lo mostramos de forma país a país, resulta lo que tienen ahora en la pantalla. Si cada punto es un país en el que se mide cómo ha evolucionado en los últimos, me parece que son 18 años, la pobreza y cómo ha evolucionado en ese mismo periodo las exportaciones del país.
De manera que si un punto estuviese muy a la derecha y arriba, querría decir que habría crecido mucho en las exportaciones en ese país, desde ese país, y se habría reducido mucho la pobreza en ese país. Pero cuanto más a la izquierda esté el punto, menos se habría ido reduciendo la pobreza. Y casualmente vemos que los puntos de color rojo se concentran casi todos en la mitad izquierda, mientras que los puntos de color verde y azul se concentran casi todos en la mitad derecha del mapa. La mitad izquierda, los puntos de color rojo, son los puntos de África, países africanos, concretamente de África subsahariana, mientras que los puntos azules son los de Asia y los verdes son los de América Latina. Ya empezamos a tener una contradicción respecto de cómo funcionan las exportaciones y la reducción de la pobreza. No siempre, no en todos los casos, exportar más conlleva reducción de pobreza. Los datos son claros. Curiosamente, si en vez de medir cualquier tipo de exportación, midiésemos solamente las exportaciones de manufacturas, es decir, productos que han requerido una manipulación en origen, una fabricación, una cierta fabricación, aquí la correlación que hay entre la reducción de la pobreza y las exportaciones es mucho mayor, es de hecho bastante alta. Sí que se da una explicación bastante real en casi todos los países de que cuanto más exportación de productos manufacturados hay, más se ha reducido la pobreza en esos 18 años. Y viceversa, cuanto menos han crecido, incluso han decrecido las exportaciones de productos manufacturados, más ha aumentado la pobreza. Si el mismo mapa lo hiciésemos con otro tipo de producto, por ejemplo, los de origen agrícola, la correlación sería también positiva, pero no tan alta. No está tan clara la vinculación entre exportar productos de origen agrícola sin manipulación, sin transformación, y reducir pobreza. Y si la comparación la hiciésemos entre la exportación de productos extraídos del subsuelo, minerales y sobre todo productos energéticos, resulta que la correlación es inversa. Cuanto más crecen las exportaciones de productos extraídos, más estaba aumentando la pobreza en promedio. Esto es bastante alarmante, ¿no? Unimos a ello que en el mundo hay muchos países que son lo que llaman en inglés commodity dependent, es decir, dependientes de un producto de exportación, ¿no? Esto quiere decir que más del 60% de las exportaciones de ese país son de un único rubro, de un único producto, ¿no? Y resulta, si vemos en la gráfica, que casi todos los países africanos son dependientes de la exportación de un producto. Concretamente, si vemos los que están de color azul y de color rojo, lo son de un producto extraído del subsuelo, bien sea un mineral, bien sea una fuente energética, básicamente gas y petróleo. Es decir, vuelve a ocurrir que en los países africanos, aquellos en los que no está funcionando la exportación, lo que hay es una dependencia tremenda de sus exportaciones en torno a un producto extraído del subsuelo. Si miramos un poco con lupa qué es lo que está exportando África al resto del mundo, vemos que como continente, y esto incluye el norte de África, la mitad de las exportaciones son de productos de origen mineral extraídos. ¿Qué más ocurre en el comercio internacional que es digno de considerar? Bueno, pues que el comercio internacional tiene algunas cosas verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, los precios de las commodities, de estos productos que se comercian a nivel internacional y que normalmente tienen un precio internacional de referencia, cotizado en alguna bolsa, tienen una volatilidad enorme, cuando normalmente la demanda y la oferta de esos productos es bastante estable. Pensemos, por ejemplo, en el café, que es la gráfica que tenemos a la izquierda. El café es un producto que, en general, en todo el mundo, la producción es bastante estable. Crece a lo largo de los años, pero de forma sostenida. Y la demanda ocurre igual. También crece a lo largo de los años, pero de una forma sostenida. Sin embargo, el precio, supuestamente la solución de equilibrio entre la oferta y la demanda, muestra esta etapa de los Alpes en forma de curva, que sorprende mucho, ¿no? Esto ocurre por básicamente dos razones. Una, porque los mercados internacionales, desde una perspectiva financiera, están todos interrelacionados y en un momento determinado el dinero puede estar saliendo de un mercado, qué sé yo, de acciones, bolsas tradicionales o deuda, y estar buscando oportunidades en mercados de materias primas, ¿no? Como sería este caso.
En ese caso, ese es un dinero que no tiene en realidad mucho interés en el producto, en tanto que oferta y demanda, sino que más bien lo que está buscando es una especulación en ese mercado, buscando una oportunidad. Normalmente los mercados de materias primas suelen formar parte de lo que se llaman mercados refugio, ¿no? Mercados donde la inversión debería de sufrir menos turbulencias que en mercados más plenamente financieros, ¿no? Pero hay otra segunda razón, y lo vemos en la derecha. Según datos de uno de los grandes mercados de productos derivados, de opciones y futuros, en este caso el de Chicago, más del 40% de las opciones y futuros que se realizan sobre el café, sobre la materia prima café, no se convertirán nunca en compras de café. Es decir, no forman parte de los actores propios del mercado del café, sino que son meros especuladores que están en otros mercados y en momentos determinados, como decíamos, buscan refugio en esta materia prima o en otras, ¿no? Bueno, esto no tendría mucha importancia si no fuese porque esas alteraciones, esas entradas y salidas del mercado provocan grandes cambios en el precio, y el precio es el que al final alimenta la producción de todos los productores de café en el mundo, que son 30 millones de personas, y son 30 millones de personas, 95% de la producción proveniente de pequeñas explotaciones agrarias. Por tanto, cabe pensar que la mayoría de esos 30 millones de personas viven de una pequeña explotación menor de 1 hectárea. Y lo que van a ganar y lo que van a ingresar por su cosecha depende de este tipo de cosas. Otra cosa extraña que ocurre en los mercados internacionales es que se da una abrumadora mayoría de lo que se llama el comercio intraempresa. Se calcula, no es fácil tener datos fiables, pero se calcula que alrededor del 60% del mercado internacional de mercancías se produce entre empresas de un mismo grupo, entre filiales de una misma multinacional en varios países. Es decir, una gran multinacional tiene una filial en un país productor y exportador y otra filial en el país consumidor e importador de esa. Y lo que se produce desde el punto de vista de comercio es dentro de la misma empresa. Bueno, esto no tiene por sí mismo más dificultad, salvo que aquí pueden darse situaciones bastante preocupantes desde el punto de vista del desarrollo y de las oportunidades. Por ejemplo, lo que muestra un informe de Oxfam Intermón es lo que se llama la triangulación del café para la elusión fiscal, para eludir el pago de impuestos. En este caso se hacía un ejemplo de una filial de una multinacional que estaba en Uganda, país exportador de café, país que el café es su principal fuente de ingresos, que lo vendía a una filial, que lo quería llegar a vender en un país consumidor, pongamos por caso en España, donde también esa multinacional tiene una filial, pero curiosamente la transacción pasa por un país intermedio que, o casualidad, es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal que lo que hace es comprar a un precio muy barato a su filial en el país de origen y vender a un precio muy caro a su filial en el país de destino. De manera que la filial en el país de origen y la filial en el país de destino prácticamente no tienen ningún beneficio, con lo cual su impuesto sobre sociedades será prácticamente cero. En cambio, el gran impuesto, el gran beneficio se concentra en ese país intermedio, cuyo tipo impositivo para este tipo de operaciones es muy bajo. Bueno, esto es una práctica legal, es una práctica que ocurre habitualmente y que evidentemente lo único que está haciendo es drenar de ingresos a las haciendas públicas, en este caso del país de Uganda y del país de España, en el ejemplo. Si ya es grave digamos, el quitar ingresos públicos que pueden estar financiando servicios básicos para la población, me resulta mucho más grave cuando esto ocurre en países como Uganda, donde las necesidades de la población pues, son tremendas. Aquí tendríamos un poco lo que yo concluiría como qué tiene que ocurrirle al comercio para que verdaderamente esté generando oportunidades de reducir la pobreza en el país exportador, al comercio sobre todo de mercancías. Básicamente lo visualizamos mediante 3 tipos de filtros, ¿no? Una serie de filtros que son de derechos, es decir, que esto en realidad no debería de estar ocurriendo, pero es cierto que en el mundo se producen productos, por ejemplo, con mano de obra infantil explotada o incluso con mano de obra forzada. Hay bastantes estudios de organismos internacionales no dudosos de estar queriendo hacer, pues, en fin, ninguna mentira con este tema, que demuestran dónde puede llegar esto. Pongo por caso
la producción de cacao en Costa de Marfil y en Ghana, donde se produce el 66% del cacao de todo el mundo, en solo esos dos países, y se calcula que aproximadamente hay 2 millones de niños trabajando en situación de esclavitud, ¿vale?, en el año 2021. Hay otros niveles de faltas de derechos, más en el plano de los derechos laborales, donde, bueno, creo que ningún país está libre de tener esto, digamos, con problemas, pero hay países donde esto es mucho más grave que otros. Es más, hay países que han utilizado su laxitud en la normativa laboral como mecanismo de atracción de inversiones internacionales. Es decir, como mecanismo para atraer empresas para que se radiquen en su país y al menos generen actividad. Y bueno, es un poco triste que la manera en la que tengan los países de atraer grandes inversiones empresariales sea poniéndoselo barato en términos de los derechos laborales de las personas o, como dice el segundo filtro, en términos de los derechos de contaminación. Y estaría ya todo este segundo filtro del medio ambiente, ¿no? Si no se da una agricultura sostenible, si no se da una industria no contaminante, difícilmente la producción de esos productos y su exportación va a generar desarrollo y, desde luego, desarrollo sostenible, por tanto, oportunidades de reducción de la pobreza. Y, en tercer lugar, tendríamos unos filtros que yo llamo de tipo económico, que son, bueno, los precios son suficientes, y pensemos en la gráfica anterior con aquellos vaivenes del precio del café. Los salarios son dignos, caso de tratarse de una actividad manufacturera, por ejemplo, textil o industrial o semi-industrial. Y, finalmente, ¿son relaciones comerciales estables las que tiene el país, la empresa del país exportador con la empresa del país importador, o son coyunturales, o son subastas al mejor postor cada año? De cómo se respondan todas estas preguntas va a depender de que ese comercio finalmente esté verdaderamente reduciendo la pobreza o no. Un diagnóstico muy rápido nos haría pensar que las empresas transnacionales, que es lo que significa el ETN que sale en el centro, están influyendo en organismos como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE o los gobiernos, ¿no? Y ante esto, una solución podría ser que los consumidores nos dirigiésemos a nuestros gobiernos pidiéndoles claridad en este tema. Esto es bueno, en mi opinión, algo bastante recomendable que ocurriera. Pero se me ocurre una segunda oportunidad y es, ¿y qué tal si la dirección de las quejas de los consumidores no es solo a los gobiernos implicados, sino también a las empresas transnacionales que puedan estar contribuyendo a que esta realidad del comercio internacional sea tan injusta? ¿Y de qué manera podemos influir los consumidores y las consumidoras en que empresas transnacionales cambien su manera de provisionarse sobre todo de las materias primas? Pues de esto va el comercio justo. El comercio justo es un movimiento que, como decía al principio, nació hace 60 años, que tiene su base en torno a 10 principios que tenéis en pantalla, de los cuales yo resumiría básicamente 3. El primero es un comercio bastante directo, en algunos casos totalmente directo, en algunos casos hay cooperativas de productores vendiendo directamente a organizaciones que están vendiendo a los consumidores, sin más intermediarios de por medio. Simplemente esto permite que mucho más valor quede en la organización exportadora, en este caso, en el dibujo, en una cooperativa, ¿no? Si entre medias hay una serie de intermediarios, obviamente van reduciendo básicamente los ingresos de los productores, ¿no? En América Latina y en el mundo agrario creo que son muy conscientes de esta realidad de esos intermediarios que seguramente están añadiendo mucho coste pero poco valor al producto. A propósito de los precios, recordamos cómo se movían los precios en la línea roja. Lo que ven en la línea azul es cómo evoluciona el precio del comercio justo y es mediante la fijación de un precio mínimo. Es decir, aunque la bolsa del café esté pagando por debajo, en este caso, de 1,9 dólares por libra de café, el comercio justo pagará por lo menos esos 1,9 dólares por libra de café. Si el mercado pagase más, como ocurrió en 2011-2012, obviamente el comercio justo también pagará más. Pero de esta manera los productores saben que su ingreso mínimo está asegurado. La segunda característica, esto lleva a diferencias. Por ejemplo, esto es un estudio que se hizo en Uganda en el terreno en 2015, en donde se constató que los ingresos de los campesinos que vendían a través del comercio justo eran el triple
que los ingresos que estaban recibiendo cuando otros campesinos vendían a través del comercio convencional. En la misma región, el mismo café en Uganda. La Organización Mundial del Comercio es un poco la que actúa de máxima representante del movimiento, es donde se discuten esos principios y se van modificando. Por ejemplo, recientemente se ha modificado el principio que tenía que ver con el medio ambiente y se ha elaborado de una manera mucho más exigente en torno al cambio climático. Otros actores importantes dentro del comercio justo son los sellos de garantía. Seguramente el más conocido puede ser el que está a la izquierda, el de Fairtrade, pero los demás están también creciendo mucho. Pongo atención también, tratándose de América Latina, del penúltimo, el sello de los pequeños productores, que es de origen latinoamericano y que, además de garantizar que los productos son de comercio justo y respetan todos los principios, también están garantizando que proviene de pequeñas explotaciones agrarias. ¿De qué va el comercio justo? Pues si lo vemos en términos de las hectáreas cultivadas, vemos que sobre todo va de cacao y de café. Prácticamente el 80% de la superficie agrícola destinada a productos de comercio justo lo es a estos dos productos. Son los mayores protagonistas. El café y el chocolate son dos de los productos más habituales del comercio justo. Pero también hay té, también hay azúcar, también hay banano, también hay algodón con el cual poder hacer prendas de vestir, también hay pues un montón de productos, cada vez más las certificadoras van certificando el origen de diferentes materias primas para asegurar a los consumidores que ese producto ha respetado los principios del comercio justo, precio mínimo, relaciones estables, etcétera, los 10 principios que veíamos antes. Algunos datos de este movimiento. Bueno, prácticamente estamos hablando hoy en día de cerca de 12.000 millones de euros vendidos en el mundo en producto de comercio justo. 12.000 millones de euros es una cifra significativa. Al lado de la cifra del comercio internacional de mercancías es muy pequeña, pero es una cifra creciente. Cada vez más empresas, muchas de ellas multinacionales, van viendo que más consumidores muestran interés por estos productos y van intentando incorporar productos certificados de comercio justo. ¿Y entonces cuáles son los retos que tiene el comercio justo? Pues yo creo que hay un montón, como cualquier otro movimiento, como cualquier otro sector, que tengan que ver, qué sé yo, con el cambio climático, que tengan que ver con si aparecen pandemias, si aparece cualquier circunstancia, o las propias realidades de este movimiento, esa presencia, digamos, esa participación del sector privado dentro de comercio justo, cómo se maneja, cómo se organiza, cómo se gobierna. Pero si yo tuviera que destacar un reto, destacaría cómo conseguir que las decisiones de compra de los consumidores y las consumidoras tomen en cuenta este tipo de cuestiones de la pobreza y el desarrollo. Y me van a permitir que muy rápidamente lo haga mediante un ejemplo. Una vez más, vuelvo a Uganda, vuelvo al café. Vemos aquí la cadena de valor que se estudió en aquel momento sobre el café de comercio justo en la parte superior y el café cuando se vendía a través del comercio convencional en la parte inferior. Lo primero que llama la atención es que el campesino, como decía antes, estaba ingresando el triple cuando estaba comercializando el café a través de la cadena de valor de comercio justo que cuando lo hacía a través de la cadena, vamos a decir, convencional, ¿no? El triple. Pero además de esto, estaban recibiendo lo que llamamos una prima social, no me voy a extender, pero es fácil buscar el concepto de la prima social. Estaban recibiendo lo que ellos llaman dividendos, que esto no es más que la liquidación final que cualquier cooperativa hace una vez hubo un pago preliminar a la entrega del café. Proyectos de mejora, proyectos de capacitación, por ejemplo, todo lo que es la producción ecológica, la producción orgánica, un sistema de microcréditos. Son una organización en esa región de Uganda con una voz muy fuerte, porque agrupa hoy en día a más de 9.000 familias y, por tanto, son muy capaces de llevar sus quejas a los gobiernos, sobre todo locales, y además están haciendo un esfuerzo tremendo en la educación medioambiental en sus comunidades. Y entonces, si hay tantas ventajas por vender a través de la cadena de comercio justo, la que estaría en la parte superior, respecto de vender por la parte inferior, ¿por qué motivo un campesino estaría aún vendiendo su café a través de
del comercio convencional, pudiendo disfrutar de tantas ventajas del comercio justo, ¿no? Cabe pensar que los campesinos no saben lo que ocurre y os aseguro que, como en cualquier otro lugar del mundo, lo que hace el vecino es perfectamente conocido. Entonces, la explicación está en que esta gráfica está representando el itinerario que sigue el café, desde el origen hasta que se consume. Pero las decisiones, en realidad, se toman en sentido contrario. En realidad, quien toma las decisiones es el consumidor, cuando está en un supermercado y elige un café de comercio justo o elige un café de comercio convencional. Y a partir de aquí genera más oportunidades a que campesinos puedan estar recibiendo una proporción de su cosecha en términos de comercio justo o no, o lo tengan que hacer en el mercado convencional con lo que ello pueda suponer en cada momento, por ejemplo, a nivel de precio, ¿no? Entonces, cuando vemos que la clave de todo esto está en las decisiones de los consumidores, nos preguntamos, ¿y qué hace decidir? ¿Qué puede hacer decidir a un consumidor? Nosotros entendemos que no es un equilibrio entre lo que serían sus valores y el producto. Me explico, nadie va a comprar un chocolate, por muy solidario que sea, por muy fantásticas que sean las ventajas que le provoque a los productores, si el chocolate está malo. Si el chocolate está inaccesible, si me tengo que ir a Sebastopol a comprarlo, o si el precio del chocolate es prohibitivo. Nadie va a hacer esto. Lo que la gente seguramente va a hacer es más bien decidir de una manera secuencial. El producto me tiene que gustar, me tiene que convencer como producto, el producto tiene que estar accesible y a partir de aquí sí que intervienen los valores a la hora de decidir uno respecto del otro. Este es el reto del comercio justo, cómo conseguir poner los productos en la calidad en la que yo creo que están ahora mismo satisfactoria para los consumidores, que estén accesibles para ellos, y aquí aún hay terreno que recorrer, y desde luego cómo podemos hacer que la sociedad sea más sensible, más conocedora de lo que puede provocar el comercio internacional en positivo y en negativo, para que sus decisiones sean más digamos, beneficiosas para los productores. Seguramente se puede generar una espiral virtuosa en donde más conocimiento sobre la realidad provoque más volumen al mercado, esto mejore los costes, esto mejore los precios, porque un contenedor cuesta lo mismo si lo traes medio vacío que si lo traes lleno, ¿de acuerdo? Seguramente una mejor distribución, con ello también, una vez más conocimiento, etcétera. El trabajo que hacemos desde la Organización Mundial del Comercio Justo y desde Oxfam Intermón es intentar incidir en este mayor conocimiento de la realidad. Es lo que estamos intentando esta tarde en este espacio que nos han brindado, ¿no? Y aquí simplemente acabo mostrando empíricamente lo que acabo de decir. Aquí tenemos el café de Oxfam Intermón más vendido, que es el natural molido, y cómo a lo largo de los últimos 20 años ha ido evolucionando, por un lado, el conocimiento del comercio justo en España, que ha ido creciendo, 15, 25, 35, 65. Los puntos de venta del café, de este café, que al principio apenas eran un centenar y actualmente son 3.500 puntos de venta distintos en España. Y, consecuentemente, el diferencial de precio de este café con el producto equivalente en calidad del mercado convencional. Al principio costaba el doble este café que el del mercado convencional y hoy apenas cuesta un 10% más. Esta sería un poco la idea final que quería dejar en la sesión, como al final me parece que la clave de todo esto está mucho más cerca de nosotros, en tanto que consumidores y consumidoras, de lo que nos pensaba. Pues muchísimas gracias. Fuerte los aplausos para Juanjo Molinas. Antes que se vaya nuestro primer ponente, quería hacerle una pregunta en base a la presentación tan interesante que nos ha hecho. Hablamos de comercio justo, usted tiene justamente, valga la redundancia, conocimiento, experiencia en este campo. ¿Podemos hablar, Juanjo, de comercio justo en plena pandemia y post-pandemia, cuando todo se ve trastocado? Los países que crecían como Perú al 4%, 3%, decrecieron el 2020 al 12, menos 12%, parte de muchos presupuestos de toda Latinoamérica e incluso de España no tenían contemplados los gastos que han tenido que hacer para la adquisición de vacunas, porque hay un tema sí que es importante observar. En todo el mundo casi hay un secretismo aceptado respecto al coste de la vacunación y de todo lo que se está pagando de más en personal
y en, ¿no es cierto?, medicación para los enfermos de COVID. Alguien del auditorio levante la mano si sabe cuánto está gastando España en vacunas. Nadie. Bueno, tampoco en Latinoamérica. Seguramente si les preguntamos que por el internet nos respondan los amigos que nos están viendo en Latinoamérica, nadie sabe eso. Es un secreto aceptado en democracias, algo serio. Entonces la pregunta, Juanjo, es: ¿podemos hablar de comercio justo cuando las variables macroeconómicas o están volteadas o son desconocidas? Más que antes. Podemos hablar de comercio justo en la situación de pandemia porque el comercio justo existe porque hay personas que no consiguen cubrir sus ingresos mínimos y satisfacer sus necesidades básicas en el planeta, más en una situación de pandemia. Por tanto, es más necesario que nunca. Y por otro lado, hay una gran ventaja, en mi opinión, y es el comercio justo es una fórmula de cooperación al desarrollo que no necesita del apoyo público. Está muy bien el apoyo público, fantástico, sobre todo si nos brinda oportunidades de divulgar, de explicar lo que hacemos. Pero al final es una actividad propia de la economía de mercado. Hay compradores y hay productores. Y estos, si van a seguir necesitando, como yo, café por la mañana, o si no, no valgo para nada, pues tendré que seguir consiguiendo el café. Y tendré que seguir tomando la decisión de si compro un café o compro el otro. Obviamente la pandemia ha creado muchas dificultades al pequeño comercio y a lo mejor lo que está cambiando es la forma, el canal por el cual adquirir los productos, seguro que sí. O algunos otros sectores, como puede ser el textil, pues en general en todo el mundo se ha visto muy afectado por la pandemia, tanto a nivel de producción como de demanda global. La gente sale menos a la calle o ha estado saliendo menos a la calle que antes y ha gastado menos en ropa que antes. Consecuentemente hay una debacle también en el comercio justo. En el caso de Oxfam Intermón, que conozco en cuanto a datos, nuestras ventas de textil desde la pandemia han crecido. Es decir, nosotros sí podemos constatar, por ejemplo, en la tienda de comercio justo que tenemos en Burgos, en la calle del Teatro, valga la cuña publicitaria, podemos encontrar productos y las personas que están voluntariamente atendiendo en la tienda nos explican cómo cada vez hay más gente que viene y reconoce la calidad de esos pijamas, de esos calcetines, de esa ropa y prefiere que su compra sea de este tipo. Estas son las oportunidades. Como en cualquier otro sector, hay que moverse. Esto no se queda quieto nunca y comercio justo no es una excepción. Juanjo, cuando hablamos de economía, siempre hay dos grupos, los que ven el vaso medio vacío y el medio lleno. ¿Usted en qué grupo está frente a lo que va a pasar después de la pandemia? Yo me hicieron antropológicamente optimista, entonces siempre veo oportunidades. Soy consciente de los riesgos, pero siempre veo oportunidades. Creo que al final hay más gente en número absoluto y en número relativo hoy en día preocupada por cuestiones que nos afectan a todos, por ejemplo, entendiendo que la pandemia no entiende de fronteras, por ejemplo, entendiendo que el cambio climático no entiende de corto plazo, y cada vez hay más gente que está sensible a estas cosas. Es desde ahí, desde donde yo creo que hay optimismo, que debe de haberlo, porque es la consecuencia de toda esta mayor cantidad de gente que consuma de manera responsable los productos que necesite, desde donde mejor se pueden cambiar muchas de las desigualdades que hay en el mundo. Me hicieron optimista. No, medio lleno. No, yo no he querido convencerlo de lo contrario. Usted conoce el libro, yo el lunes lo traje, estuve leyendo algunas partes y compartiéndolos con los que están aquí presentes en el auditorio de la universidad, pero también con los amigos que nos siguen en Latinoamérica y España. Y el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, es terrible, terrible en el sentido de que nos dice, en base a mucha gente estudiosa de la economía mundial, que en los próximos 15, 20 años van a perderse más o menos el 40% de los empleos que hoy existen. Sin embargo, y dicho esto, ¿usted cree que cuando baje esa demanda que ya está ocurriendo, no es una entelequia, no es una cosa loca, está pasando? Por ejemplo, los bancos de manera permanente están reduciendo sus sucursales por la automatización. Reflejaba, por ejemplo, relataba Oppenheimer que incluso en Japón ya hay cafeterías donde no hay quienes te sirvan el café, sino los robots, porque es preciso, como las máquinas que encontramos en cualquier lugar aquí. Entonces, ¿usted cree, en base a lo que ha investigado,
que si bien es cierto que van a perderse esos empleos, van a nacer otros y que los jóvenes que nos están viendo en Latinoamérica y España deberían prepararse para eso? Mi mayor especialidad está en las materias primas, que creo que van a seguir haciendo falta siempre, con lo cual aquí no creo que necesariamente ocurra una pérdida de empleos, más bien al contrario, debería de haber más gente dedicada. Yo creo que en España debería de haber más gente trabajando en la agricultura. Yo creo que el Gobierno español debería hacer esfuerzos por incentivar el empleo agrícola, porque hace falta, porque es sostenible, porque es ecológico, porque hay que comer, etcétera. Entonces, en este ámbito creo que cabe esa excepción, pero más en general creo que tienes toda la razón. Y yo me imagino que en el siglo XIX, cuando se inventó la máquina de vapor, había exactamente filosofías igual de contrarias. Y vino el siglo XX y hubo muchísimos más empleos que en el XIX. Las carretas fueron reemplazadas por los autos. Por ejemplo. Y igual de esta manera, a lo mejor no habrá tanta gente sirviendo café en Tokio, pero habrá más gente fabricando robots para servir café en Tokio. No lo sé, yo no voy a jugar adivino en este sentido, pero sí que creo, por ese optimismo antropológico, que al final acaban incentivándose oportunidades y hay que estar atento. Lo que para mí es muy importante es que en todos esos juegos, en todos esos cambios, en todas esas crisis, no perdamos los valores, no perdamos lo que es la dignidad de las personas, lo que es el derecho de las personas. Y si me permites, hay unas tendencias que invitan al optimismo también en cuanto a la evolución de la pobreza que hemos visto al principio, por ejemplo, concentra la mayoría de la pobreza del planeta y donde pronto ya no será el continente con más pobres del mundo. Y al mismo tiempo advierto, ojo, que lo que puede estar creándose en África es exactamente lo contrario. En África los niveles de pobreza aumentan en términos relativos y la población aumenta. La suma de los dos nos lleva pues, a una predicción preocupante. Sin pelearme con el optimismo, sí que me gustaría que supiésemos ver cómo podemos hacer para que aquello que producen en África deje el máximo valor posible en África, de manera que haya más gente que pueda vivir dignamente en África, que es su continente, que es su origen, que es a lo que tienen derecho, y eso no va a ocurrir si lo que hace un país es sacar gas o sacar petróleo y tal cual venderlo, porque la población ni lo va a ver. Última pregunta, Juanjo Martínez, aprovechando su presencia con nosotros. Hablaba usted de que debería planificarse. Algo que ha pasado en Latinoamérica de manera particular, no conozco en ese sentido, reconozco el caso español, es que el liberalismo que emprendió hace 20 años Latinoamérica, la apertura a los capitales, a la inversión, ha pasado con Perú. Por ejemplo, en Perú en el año 92, ahora que empezó el despegue y la apertura para atraer las inversiones, lo cual funcionó y nos dio un crecimiento sostenido de 21 años, eminaron el Instituto Nacional de Planificación. ¿Por qué? Porque se supone que el liberalismo no puede convivir con la planificación. Gran absurdo, porque los tigres del Asia eran nada cuando nosotros éramos grandes y lo que hicieron fue planificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pero nuestros países, y ayer decía también, jugando un poco por las palabras, que Latinoamérica era capitalista, pero no porque siguiera Adam Smith, sino porque trabajaba para sus capitales, o sea, olvidando a las regiones. ¿No cree usted que es el momento, ahora más que nunca, después de la pandemia, con esto, es un enfermo que sale de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y antes de echarse a caminar, ¿no debería tener claro qué es lo que va a hacer? Por lo tanto, ¿no debería recuperar Latinoamérica y España ese ingrediente de planificación que abandonó absurdamente por promover las inversiones y la apertura del mercado sin ningún orden? Es que la solución está en el equilibrio. No hay más que mirarlo cuando los países han conseguido desarrollarse. Pones el caso de los tigres asiáticos, pero podemos poner los casos de los países desarrollados hoy en día, en Europa, cuando han sabido leer el mercado, pero planificar desde los gobiernos esa orientación a ese mercado, ¿no? Yo creo que no está reñida una cosa con la otra. No me quiero mojar respecto de una visión ideológica de liberalismo ni proteccionismo, pero sí que es verdad que el liberalismo suele coincidir con épocas de crecimiento. Que ese crecimiento se aproveche para generar desarrollo o no, ya no depende de eso. Y ahí sí que juegan un papel muy importante los gobiernos. Por ejemplo,
lo que hemos explicado de la ilusión fiscal. Si el crecimiento se da sin dejar nada en las arcas públicas, difícilmente el Gobierno de Uganda puede reducir las tasas de analfabetismo de su país. Sin duda, estaremos todos de acuerdo, básico para poder reducir la pobreza. Entonces, es mediante la combinación de las oportunidades que da el mercado, es decir, nosotros y nosotras cuando consumimos, que si queremos llamarlo liberalismo, pues llamémosle, pero con la lógica de cómo se tienen que hacer las cosas, llamémoslo planificado, para que verdaderamente se puedan respetar los derechos de las personas. Si vamos a competir a base de menoscabar los derechos de otros, me bajo del optimismo. Claro, de acuerdo. Un fuerte aplauso para nuestro primer ponente de esta fecha. Muchas gracias, Juanjo Martínez.